Nosotros vamos a hablar sobre el realismo y naturalismo en Argentina. Antes de empezar a hablar sobre el realismo y naturalismo en Argentina, hablaremos sobre lo que fue el realismo y sobre lo que fue el naturalismo en general. El realismo fue un movimiento artístico de mediados del siglo XIX que se propuso mostrar la realidad tal y como esta es, de manera objetiva. Se valía de la observación y documentación de hechos, personas y lugares, dibujando el mundo en los textos de forma detallada. Los autores realistas favorecían las experiencias concretas de las personas y las descripciones fieles de los hechos que observaban. Inspirados por el desarrollo científico, abandonaron la subjetividad del romanticismo, optando por un estilo más objetivo. El realismo como movimiento buscaba dibujar la realidad, describiendo el mundo en el que se desarrollaban las obras, como si se tratara de una pintura o una fotografía. Se describían las características propias de los personajes, tanto físicas como psicológicas, con la presencia de un narrador omnisciente. La consolidación de la burguesía fue clave para que se produjera el movimiento realista. Se buscaba que el arte reflejara más sobre esta clase con personajes que la representaran. La crítica social también fue un punto característico de este movimiento. Los autores buscaban ir más allá del entretenimiento y denunciar aquellas cosas de la época que provocaban males en la sociedad. Las características del realismo eran: su intención es la de retratar la realidad objetivamente. Fue inspirado por el desarrollo científico, se vuelca hacia la observación de los hechos documentando sucesos, lugares y personas. Posee un estilo descriptivo del mundo exterior y psicológico de los personajes. Tiene una actitud crítica desde el punto de vista del autor, que utiliza la obra literaria para describir y denunciar y no solo para entretener. Sus personajes son mayoritariamente burgueses. El narrador predominante es el omnisciente y hay uso de tercera persona. Existe un lenguaje local o coloquial y poco idealista, contrapuesto al estilo romántico. Además, el mundo representado es conocido para el autor, abandonando el uso de elementos fantásticos. Y por último, los personajes actúan según la situación en la que se encuentran. Algunas obras destacables de la época son El Rojo y el Negro en 1830, Eugenia Grandet 1833 y por último La Fontana de Oro en 1870. El naturalismo es un movimiento literario originado el último tercio del siglo XIX y fundado por el novelista francés Émile Zola, quien plasmó las ideas básicas del naturalismo en su ensayo La novela experimental. Este movimiento se encuentra ligado al realismo, pero expone las características principales de este de una forma más exhaustiva. Este movimiento consideraba que los acontecimientos y el contexto determinan las acciones de las personas, que el novelista debía proceder en la escritura de la misma forma que un científico hace ciencia. Además, consideraba que el autor no solo debía describir la realidad observada, sino que también debía experimentar con los personajes, colocándolos en diferentes situaciones y mostrando sus conductas. Estuvo influenciado por el determinismo, según el cual existe un orden causal que determina el comportamiento del ser humano. Así, el contexto económico y la situación social dictarían la conducta de los personajes. El autor trabajaba sobre los personajes, experimentando con ellos en diversas situaciones y mostrando cómo su conducta era comandada por su contexto social y biológico. Al igual que el realismo, el naturalismo se inspiró en las ciencias naturales y el positivismo social, aunque de forma más profunda. Los autores observaban metódicamente la realidad y documentaban sus hallazgos usándolos como base para escribir la obra. Sin embargo, el naturalismo se diferencia del realismo por ser un movimiento literario más representativo de las clases bajas y marginadas. Sus personajes eran obreros, personas pobres, enfermos y otros que normalmente no eran protagonistas en obras literarias. La sociedad era presentada desde una perspectiva mucho más pesimista, y esta era la promotora de aquellas situaciones negativas que dominaban la vida de los personajes. Las características del naturalismo son que busca la objetividad y rechaza la subjetividad. Es cientificista,
propone la observación y experimentación como claves en el trabajo artístico del novelista, el cual es equiparado al trabajo del científico. En la construcción de la obra, el autor intenta reproducir, describir e interpretar al máximo la realidad observada. Es determinista, lo que significa que el comportamiento de los personajes se encuentra determinado por su contexto social y sus impulsos naturales. El autor experimenta con los personajes, basado en las condiciones físicas y sociales de estos, que generalmente presentan algún tipo de problema físico o psicológico. El lenguaje utilizado es aún más coloquial que en el realismo, llegando a utilizar la jerga y el vocabulario utilizado en la vida real de forma aún más detallada. Presenta la realidad en sus expresiones más crudas, presentando tanto lo bueno como lo malo, enfatizando las miserias de las clases más pobres. Es amoral, en el sentido de que la realidad se presenta tal cual es, sin realizar un juicio de valor sobre aquello de lo cual se escribe. Algunas obras conocidas de la época fueron La Tribuna en 1883, Las Tres Hermanas en 1901 y Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en 1914. Realismo y naturalismo en Argentina. La aparición del realismo y su variante naturalista en una corriente que buscó, sobre todo, analizar los problemas étnicos y sociales a través de la conducta de los personajes, coincidió en la Argentina con las oleadas inmigratorias y la puesta en práctica del modelo agroexportador. En nuestro país, la narrativa realista se afianzó en las obras de Carlos María Socantos, quien figura en la primera promoción de escritores adscritos al realismo y en una colección de 20 volúmenes llamada Novelas Argentinas. Intentó una descripción de la sociedad de su tiempo, en la cual un núcleo fundacional criollo de estirpe hispánica resiste a la oleada corruptora de la inmigración. Por otro lado, fue el escritor Eugenio Cambaceres el máximo representante del naturalismo en Argentina, quien, inspirado en las ideas de Émile Zola, en la filosofía del positivismo y la teoría de evolución, lo introdujo con obras como Sin Rumbo 1885 o En la Sangre 1887, a la que se adscribieron también Juan Antonio Argerich, Manuel T. Podestá y Francisco Sicardi, quien estudia la evolución de una familia argentina a través de varias generaciones, poniendo especial interés en la influencia del medio y de la herencia, para concluir que la sociedad sudamericana produce sujetos afectados de abulía, desorientación y tedio. Durante la década de 1880, las manifestaciones iniciales de las escuelas realista y naturalista coexistieron con obras literarias románticas en las que el tono de exaltación combativa de los años del primer romanticismo había dado lugar en la segunda fase del movimiento, caracterizado por una escritura más serena e intimista. En la Argentina, el realismo, el interés se centra en los hechos narrados, por lo tanto los géneros que se desarrollan son la novela, el cuento y el teatro. En cambio, la poesía no encuentra espacio dentro de este movimiento. La consideración del teatro nacional llegará con tres grandes dramaturgos a principios del siglo XX, Sánchez, Laferre y Pairo. La literatura argentina, es decir, el conjunto de obras literarias producidas por escritores de la República Argentina, es una de las reproducidas, relevantes e influyentes del idioma español, con escritores de renombre como José Luis Borges, Julio Cortázar, Leopoldo Lugones o Ernesto Sábato. Estos cuatro escritores fueron argentinos, los más importantes narradores argentinos de este siglo, reflejan de una manera original la problemática del mundo contemporáneo en general, de hispanoamericano en particular. En sus obras suelen aparecer como temas el abandono y la desprotección de las zonas rurales y el hombre anónimo, solitario, oprimido, masificado en las grandes ciudades. Los más importantes narradores argentinos de este siglo reflejan de una manera original, en sus cuentos y novelas, la problemática del mundo contemporáneo en general y del hispanoamericano en particular. En el caso de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires ha sido siempre tema y ambiente permanente de las obras literarias. Por ejemplo, en Lo Imborrable,
Juan José Saer, a través de una prosa despojada y directa, muestra al protagonista deambulando por una ciudad fantasmal y lluviosa. El escritor cubano Alejo Carpentier plantea que una de las grandes dificultades de los narradores contemporáneos es la de nombrar sus ciudades, para crearlas para la literatura. No solo porque en la literatura hispanoamericana anterior estuvieron prácticamente ausentes, sino que también porque nuestra metrópolis carecen de un estilo propio. Los conflictos y las dificultades propios de la convivencia entre las distintas clases sociales y la inserción de los inmigrantes. La marginalidad como el espacio desde el cual se describe un tipo literario específico, los excesos de los gobiernos, los agudos problemas de injusticia social y violencia política. Estas realidades fueron expresadas a través de una nueva concepción del lenguaje y de las formas estéticas.